Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Cuando hablamos de películas de terror y suspenso, es inevitable que venga a nuestra mente la imagen perturbadora de Leatherface, corriendo desenfrenado con una motosierra en mano, mientras porta una máscara hecha de piel humana. Esta icónica escena, donde persigue a sus víctimas para luego utilizar sus rostros como un macabro disfraz, ha quedado grabada en la mente de muchos fanáticos del género. Sin embargo, dicen que la realidad muchas veces supera la ficción, y en este caso hay una base muy real y aterradora detrás de este personaje que ha inspirado a más de una película. Así que prepárate y ponte cómodo, porque te voy a contar la inquietante historia de Ed Gein, uno de los criminales más infames de la historia. Su vida y sus horribles crímenes han dejado una huella imborrable en la cultura popular, sirviendo como fuente de inspiración para muchos de los monstruos más espeluznantes del cine y la literatura. Ed Gein no era simplemente un asesino. Su conducta macabra trascendía lo imaginable. Vivía en una granja aislada en el medio oeste de Estados Unidos, donde sus atroces acciones se desarrollaron en la más absoluta soledad, lejos de la vista de la sociedad. La policía descubrió los horrores escondidos en su propiedad casi por accidente, y lo que encontraron allí superó cualquier pesadilla cinematográfica. Entre los objetos que encontraron estaban muebles, ropa y utensilios hechos de restos humanos. Se reveló que Gein había desenterrado cuerpos de cementerios locales y los había llevado a su casa, donde los utilizaba para satisfacer sus morbosos deseos. Pero no solo se limitaba a robar cadáveres, también cometió asesinatos para obtener nuevas materias primas para sus macabras creaciones. Esta espantosa realidad inspiró a numerosos guionistas y directores de cine, quienes vieron en Gein la encarnación del terror puro. El personaje de Leatherface en La Masacre de Texas es quizás el más conocido, pero las huellas de Gein también se pueden encontrar en otras figuras icónicas como Norman Bates de Psicosis y Buffalo Bill de El Silencio de los Inocentes. Cada uno de estos personajes lleva consigo un fragmento del auténtico horror que Gein representaba. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan adentrarse en estos oscuros misterios. Dale like si te ha parecido interesante y deja un comentario con tus pensamientos o teorías. Nos encantaría saber qué opinas. Gracias por acompañarnos en este viaje al lado más oscuro de la humanidad. Ahora, continuemos con la escalofriante historia de Ed Gein. Lo que hace que la historia de Ed Gein sea aún más perturbadora es el hecho de que, a diferencia de muchos otros asesinos en serie, sus acciones no estaban motivadas por el deseo de poder o de sadismo puro, sino por una extraña y enfermiza necesidad de crear algo tangible a partir de la muerte. Su conexión con los cadáveres, su necesidad de transformar los cuerpos en objetos de uso cotidiano, habla de una mente profundamente distorsionada por el aislamiento y la enfermedad mental. A medida que te adentras en la historia de Ed Gein, es inevitable sentir una mezcla de horror y fascinación. ¿Cómo es posible que alguien haya llegado a tal extremo de depravación? ¿Qué circunstancias lo llevaron a cruzar la línea que separa lo macabro de lo simplemente monstruoso? Estas preguntas siguen resonando, y quizás nunca encontremos respuestas satisfactorias. Así que, mientras te acomodas para escuchar esta historia, recuerda que la ficción, por más aterradora que sea, a menudo tiene raíces en la cruda realidad. Ed Gein no solo es un personaje de pesadilla, es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se desvía por senderos oscuros y sin retorno. Prepárate para conocer los detalles más oscuros y perturbadores de una de las historias más espeluznantes que han inspirado al cine de terror. El 17 de noviembre de 1957, la tranquila rutina del pequeño pueblo de Plainfield, Wisconsin, se vio brutalmente interrumpida. La policía, investigando la desaparición de Bernice Warden, la dueña de la ferretería local, se dirigió a la casa de un hombre llamado Ed Gein. Lo que encontraron allí cambió para siempre la percepción del mal y el horror en la vida real. Al entrar a la casa,
los oficiales se toparon con una escena que parecía sacada de la más macabra de las películas de terror. Colgado de los tobillos, abierto del torso y desprovisto de sus vísceras, estaba el cuerpo de Bernice Worden. Pero esto, increíblemente, no fue lo peor que encontraron. A medida que exploraban la propiedad, el horror se profundizaba con cada descubrimiento. La casa de Gain estaba llena de cadáveres y partes de cuerpos humanos, pero lo más espeluznante era cómo estos restos habían sido utilizados. Gain no solo mataba, transformaba a sus víctimas en objetos. Encontraron sillas y lámparas hechas de piel humana, tazones elaborados con cráneos y máscaras creadas a partir de rostros desollados. Este siniestro artefacto se extendía por todo el lugar, revelando una mente profundamente perturbada. El caso de Ed Gein destapó una realidad que era difícil de procesar, incluso para los más experimentados investigadores. No se trataba simplemente de un asesino en serie, sino de alguien que utilizaba los cuerpos de sus víctimas de una manera que parecía desafiar toda lógica y humanidad. Los oficiales que participaron en la investigación se encontraron cara a cara con una de las manifestaciones más grotescas de la naturaleza humana. La desaparición de Bernice Worden fue lo que llevó a la policía a la puerta de Gain, pero una vez dentro, descubrieron que sus crímenes iban mucho más allá de lo que nadie podría haber imaginado. A medida que se desvelaban más detalles, la historia de Gain se convirtió en una pesadilla viviente, dejando una marca indeleble en la psique colectiva y cimentando su lugar en la historia criminal. La casa de Ed Gein se convirtió en una especie de museo del horror, donde cada objeto encontrado contaba una historia de terror inimaginable. Los investigadores documentaron meticulosamente cada hallazgo, tratando de entender cómo alguien podía haber llegado a tal nivel de depravación. La comunidad de Plainfield, y de hecho todo el país, quedó conmocionada por las revelaciones. Lo que Ed Gein dejó tras de sí no solo fueron cuerpos y objetos macabros, sino también una profunda pregunta sobre los límites de la maldad humana. Su historia ha sido una fuente inagotable de inspiración para creadores de terror, pero más allá de las películas y los libros, queda una verdad perturbadora. Ed Gein fue un hombre real, y sus crímenes fueron tan horribles que continúan resonando décadas después. Mientras reflexionas sobre este caso, recuerda que a veces la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción. La historia de Ed Gein no es solo un cuento de horror, es un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando la oscuridad toma el control absoluto de una persona. La casa en Plainfield ya no existe, pero los ecos de sus crímenes siguen vivos en la memoria colectiva, como un testimonio de los horrores que el ser humano es capaz de infligir. Al penetrar en la lúgubre morada de Ed Gein, aquel fatídico 17 de noviembre de 1957, los oficiales de policía se encontraron con una escena que desafía toda lógica y humanidad. La desaparición de Bernice Worden, la dueña de la ferretería local, había desencadenado la investigación, pero nada podría haberlos preparado para el horror que les aguardaba dentro. La casa de Gein era un verdadero museo del macabro, una pesadilla materializada en cada rincón. En un espectáculo aterrador, se encontraron 10 calaveras a las que se les había quitado la parte superior, transformadas en tazones y ceniceros. Pantallas de lámparas y asientos hechos de piel humana decoraban el lugar, cada objeto una prueba más de la depravación extrema de Gein. Entre los hallazgos más perturbadores había platos de sopa hechos con calaveras, algunas de las cuales estaban colocadas en los postes de su cama, creando una imagen surrealista y aterradora. En una muestra de horror casi indescriptible, se halló un cinturón confeccionado con pezones humanos. La colección de objetos hechos con partes de cuerpos humanos parecía no tener fin, cada pieza más grotesca que la anterior. Pero, quizás, lo más característico y espeluznante de todo fueron las máscaras creadas con los rostros de sus víctimas, como si Gein buscara asumir la identidad de aquellos a quienes había despojado de la vida. El horror no terminaba allí. En el refrigerador se encontraron los órganos de Bernice Worden, mientras que su cabeza,
En una imagen que sería imposible de borrar de la memoria de los investigadores, se encontraba a un lado de la mesa. Esta brutal exhibición de barbarie superaba cualquier cosa que los oficiales hubieran visto o imaginado. La historia de Ed Gein es una sombría exploración de los abismos más oscuros de la mente humana. Su casa, un siniestro taller de la muerte, se convirtió en el escenario de crímenes tan grotescos que parecían desafiar cualquier comprensión racional. Los objetos que creaba, desde las lámparas de piel humana hasta los tazones de calaveras, revelan una mente perturbada por un deseo incontrolable de transformar la muerte en algo tangible y cotidiano. Los descubrimientos realizados en la casa de Gein dejaron a la comunidad de Plainfield en estado de shock. No solo habían perdido a Bernice Worden de una manera brutal, sino que también se enfrentaban a la aterradora realidad de que un monstruo había vivido entre ellos, escondido a plena vista. La policía, los medios de comunicación y la sociedad en general luchaban por asimilar la magnitud de los crímenes de Gein. La imagen de la cabeza de Bernice Worden junto a la mesa, los tazones de cráneos y las máscaras hechas de rostros humanos no solo horrorizaban, sino que también planteaban preguntas inquietantes sobre la capacidad de maldad inherente en el ser humano. ¿Qué había llevado a Ed Gein a cruzar tan lejos los límites de la depravación? ¿Era el producto de una mente enferma o había algo más en juego? Estos hallazgos macabros no solo inspiraron a generaciones de creadores de terror, sino que también sirvieron como un sombrío recordatorio de los horrores que pueden esconderse detrás de una fachada aparentemente normal. La casa de Ed Gein ya no existe, pero las historias de sus crímenes perduran, un eco perpetuo de una maldad que parece inimaginable, pero que, lamentablemente, fue muy real. Al reflexionar sobre estos eventos, es imposible no sentir una mezcla de horror y fascinación. La historia de Ed Gein nos muestra que a veces la realidad puede ser mucho más terrorífica que cualquier ficción, y que los monstruos verdaderos no siempre se esconden en las sombras. A veces viven entre nosotros, ocultos a plena vista, hasta que su oscuridad finalmente sale a la luz. Aquel día fatídico, el pequeño y apacible pueblo de Plainfield se sumió en un terror indescriptible. Nadie podía creer que uno de sus vecinos, Ed Gein, fuera capaz de semejantes atrocidades. La revelación de los crímenes de Gein dejó a todos horrorizados y conmocionados, incapaces de asimilar la magnitud de sus acciones. Cuando fue interrogado, Gein admitió que abría las tumbas de mujeres que habían fallecido recientemente y robaba los cuerpos. Con una frialdad escalofriante, describió cómo cargaba los cadáveres en su vieja camioneta Ford del 49 y los llevaba a su casa, donde curtía las pieles para fabricar una variedad de objetos macabros. Entre estos objetos se encontraban pantallas de lámparas, asientos, cinturones y máscaras, todos hechos con piel humana. La policía, incrédula ante tales confesiones, apenas podía creer lo que escuchaban. Gein también confesó haber asesinado a Mary Hogan, una camarera local que había desaparecido en 1954. Sin embargo, a pesar de las múltiples evidencias de sus actos grotescos, nunca se pudo probar que Gein practicara el canibalismo. Él mismo lo negó vehementemente, al igual que cualquier acusación de haber violado a las mujeres muertas, justificándose con la espeluznante explicación de que olían muy mal. Las investigaciones sobre la vida de Ed Gein revelaron aspectos aún más oscuros y perturbadores. Se descubrió que su madre, Augusta, una mujer extremadamente religiosa y dominante, había jugado un papel crucial en la formación del trastorno mental de Ed. Augusta se esforzaba en impedir cualquier influencia externa sobre sus dos hijos, manteniéndolos aislados del mundo y predicándoles constantemente sobre la inmoralidad y la perversión del mundo exterior. Esta estricta crianza, combinada con un ambiente de represión y control absoluto, contribuyó significativamente a la psique distorsionada de Gein. Augusta murió en 1945, dejando a Ed completamente solo y sumido en una profunda desorientación emocional. Sin su madre, la única figura dominante y moral en su vida, Gein se desmoronó psicológicamente. Su aislamiento se intensificó y sus perversiones
se manifestaron de manera cada vez más extrema, culminando en los atroces crímenes que sacudirían a Plainfield y al mundo entero. El caso de Ed Gein es una sombría ventana a los horrores que pueden surgir de una mente profundamente perturbada y moldeada por una crianza enfermiza. Sus confesiones y los objetos encontrados en su casa no solo revelaron la profundidad de su depravación, sino también el impacto devastador de una vida de aislamiento y control extremo. El terror que Gein infligió no se limitó a sus víctimas, sino que se extendió a toda la comunidad, dejando una cicatriz imborrable en la historia criminal. El legado de Ed Gein ha perdurado a lo largo de los años, inspirando innumerables historias de terror en la cultura popular. Sin embargo, más allá de las películas y libros que sus crímenes han inspirado, queda una lección sombría y perturbadora sobre la capacidad humana para el mal y la forma en que la psique puede ser distorsionada por el abuso y el aislamiento. La historia de Ed Gein nos recuerda que, a veces, los verdaderos monstruos no son producto de la ficción, sino de las trágicas realidades de la vida humana. Augusta Gein murió en 1945, dejando tras de sí una profunda huella en su hijo, Ed Gein, cuya mente ya estaba profundamente trastornada por años de abuso y aislamiento. Tras su muerte, Ed selló la habitación de su madre, dejándola intacta como un santuario macabro, una señal de la profunda obsesión y dependencia que tenía hacia ella. Pero, ¿qué llevó a Ed Gein a convertirse en el monstruo que el mundo conocería años más tarde? Edwin Theodore Gein nació en agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, en el seno de una familia marcada por la violencia y el fanatismo religioso. Su padre, George Gein, era un alcohólico maltratador, incapaz de mantener un empleo estable y propenso a la violencia. La figura paterna de George fue una fuente constante de miedo y maltrato para Ed y su hermano mayor, Henry. Por otro lado, su madre, Augusta Gein, era una mujer extremadamente estricta y religiosa, cuyo fanatismo rozaba la locura. Convencida de que el mundo estaba sumido en el pecado, Augusta sometía a sus hijos a severos castigos y les prohibía cualquier tipo de socialización con otros niños. Según ella, todas las mujeres, excepto ella misma, eran criaturas de pecado y corrupción. Este aislamiento y adoctrinamiento religioso deformaron la visión del mundo de Ed desde una edad temprana. En 1914, considerando que el ambiente en La Crosse era demasiado corrupto y propenso al pecado, Augusta decidió mudarse con su familia a una granja aislada en el poblado de Plainfield. Este traslado solo exacerbó el aislamiento de Ed, sumergiéndolo aún más en un mundo dominado por las creencias rígidas y paranoicas de su madre. La granja se convirtió en un lugar de reclusión, donde las únicas influencias externas eran las sermones apocalípticas de Augusta. La relación de Ed con su madre era una mezcla tóxica de amor y odio. Augusta era la figura central de su vida, su única compañía constante, pero también su carcelera. El fanatismo religioso de Augusta, combinado con su control absoluto sobre Ed, sembró las semillas de una mente profundamente trastornada. Ed idolatraba a su madre, pero al mismo tiempo el aislamiento y los castigos excesivos fomentaron en él un resentimiento profundo y una percepción distorsionada de la realidad. La muerte de su madre en 1945 dejó a Ed completamente desolado y desorientado. Augusta había sido su única guía y control en la vida. Sin ella, Ed se hundió en una soledad aún más profunda y su mente comenzó a desmoronarse por completo. La habitación de Augusta fue sellada como un macabro monumento a su influencia, y Ed se recluyó aún más en su oscura psique. Durante los años siguientes, Ed comenzó a dar rienda suelta a sus macabros impulsos. La combinación de un pasado marcado por el abuso, el aislamiento extremo y el adoctrinamiento religioso deformó su mente hasta el punto de convertirlo en un monstruo. Sus crímenes, que incluían el saqueo de tumbas y la creación de objetos macabros con restos humanos, eran una manifestación de su intento de mantener viva la presencia de su madre y su distorsionada percepción del mundo. La historia de Ed Gein
Es un trágico ejemplo de cómo el abuso y el fanatismo pueden distorsionar la mente humana hasta niveles inconcebibles. Su vida, marcada por la violencia, el aislamiento y el adoctrinamiento, culminó en una serie de crímenes que horrorizan al mundo hasta el día de hoy. Plainfield nunca volvió a ser el mismo después de los descubrimientos en la casa de Gain, y la leyenda del carnicero de Plainfield perdura como un oscuro recordatorio de los horrores que pueden nacer de una infancia marcada por el abuso y el aislamiento. Ed Gein no solo es una figura del horror en la cultura popular, sino también un caso de estudio sobre los efectos devastadores de una crianza abusiva y fanática. Su historia nos obliga a reflexionar sobre las profundidades de la mente humana y las circunstancias que pueden convertir a una persona en un monstruo. Para Augusta Gain, las mujeres eran una fuente de pecado y tentación para los hombres, y ella estaba decidida a proteger a sus hijos de tales influencias. Por ello, obligaba a Ed y a su hermano Henry a leer la Biblia todos los días, centrándose en el Antiguo Testamento, el cual interpretaba de manera casi literal. Augusta había tenido relaciones con su marido únicamente con el propósito de procrear y no creía en la amistad. Castigaba a sus hijos si los veía jugando con otros niños, manteniéndolos aislados y bajo su estricto control. La familia Gain se dedicaba al campo y a la crianza de cerdos. George Gain, el padre, sacrificaba a los animales delante de sus hijos, y en ocasiones Ed era requerido para recoger la sangre y las tripas que quedaban esparcidas en el suelo del matadero. Este entorno brutal y sangriento marcó profundamente la psique de Ed desde una edad temprana. Eventualmente, Ed abandonó la escuela para trabajar en la granja. La situación financiera de la familia empeoró tras la muerte de su padre en 1940, lo que obligó a Ed y a Henry a buscar trabajos fuera de la granja. Ed realizaba pequeñas tareas y cuidaba a los niños de sus vecinos, con quienes parecía entenderse mejor que con los adultos. Aunque era considerado diferente, la gente del pueblo lo veía como un raro inofensivo y confiaba en él. Se dice que la primera víctima de Ed probablemente fue su hermano Henry. Henry, a diferencia de Ed, comenzó a desarrollar su propia perspectiva del mundo y cuestionaba las creencias religiosas de su madre, lo que incomodaba profundamente a Ed. Ed le mencionaba frecuentemente que parecía estar enamorado de su madre, lo que sugiere un complejo de Edipo. El 16 de mayo de 1944, un incendio estalló en los campos de la familia. Aunque las llamas se extendieron hasta la casa, fue después de que los bomberos apagaron el fuego cuando comenzaron a buscar a Henry, quien había desaparecido. Más tarde, encontraron su cuerpo boca abajo, mostrando signos de haber sido golpeado. La causa oficial de la muerte fue asfixia, pero las circunstancias levantaron sospechas sobre la posible implicación de Ed. Tras la muerte de Henry, la relación de Ed con su madre Augusta se volvió aún más retorcida e incestuosa. Solo unos meses después, Augusta sufrió una apoplejía que la dejó paralizada y en algún momento de 1945, tras otro ataque, falleció. La muerte de Augusta fue un golpe devastador para Ed, quien perdió la poca cordura que le quedaba. Sumido en la soledad y el dolor, Ed se volcó completamente en sus fantasías mórbidas. El 8 de diciembre de 1954, Mary Hogan, una cantinera corpulenta y mal hablada que había llegado a Plainfield desde Dallas, desapareció. Hogan tenía una personalidad agresiva y era conocida por su lenguaje soez. A las 16 horas de ese día, Mary cerró el bar donde trabajaba, pero permitió que Ed entrara para tomar un café. Fue entonces cuando Ed le disparó con un revólver calibre .32. Más tarde, un granjero llamado Lester entró en el bar para comprarle un helado a su hija y encontró una gran mancha de sangre en el suelo y un cartucho de bala. Estaba claro que el cuerpo había sido arrastrado desde detrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se podían ver las marcas de neumáticos sobre la nieve. Dentro del bar había una taza con una mancha de sangre y una parte de una huella digital. La desaparición de Mary Hogan fue investigada por un alguacil inexperto,
que solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial y sabía poco sobre investigaciones criminales. Los rumores en el pueblo eran diversos, con algunos sugiriendo que Mary había sido secuestrada por la mafia. Ed, por su parte, bromeaba diciendo que Mary no había desaparecido, sino que estaba en su granja, riéndose mientras lo decía. Estas declaraciones, hechas entre risas y carcajadas, parecían ser tomadas como bromas macabras, pero la realidad detrás de ellas era mucho más siniestra y perturbadora. Con el tiempo, la verdad sobre Ed Gein salió a la luz, revelando una mente profundamente perturbada y una serie de crímenes que dejaron una marca indeleble en la historia del crimen y en la psique colectiva. Y así llegamos al final de este episodio de Crímenes Nocturnos. Esperamos que hayas encontrado esta inmersión en la mente de Ed Gein tan fascinante como perturbadora. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte nuestros futuros videos. Comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan descubrir estos oscuros secretos. Dale like y déjanos tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión y tus teorías. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los crímenes más inquietantes y las mentes más retorcidas. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando el lado más oscuro de la humanidad. Hasta la próxima y mantente siempre en la luz.